Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día, doctora. Culpa mía, a ver, fue responsabilidad mía que no avisé al centro de estudiantes ayer, después que quedamos en continuar hoy la clase, así que muchísimas gracias a Jessica, que estuvo muy atenta y enseguida nos solucionó el inconveniente. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Quieren, comenzamos? Sí, empecemos. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Jessica. Vamos, oye, a ver, dijimos modificación del contrato. A mí me interesaba que este tema lo diéramos antes de extinción, ¿sí? Porque cuando vamos a tratar de poder utilizar mecanismos de modificación del contrato, el fundamento esencial es evitar la extinción de ese contrato, ¿no? Que ese contrato finalice. Esperen que vamos a hacer. Compartir pantalla. Ahí está. Bien, bueno, ahora vamos a ir viendo esto es todo más o menos como, no es que son diferentes cosas, pero modificación, adecuaciones es lo mismo. Bien. Cuando hablamos de revisión, antes los autores clásicos, voy a poner la cámara de una manera que me vean mejor. Antes los autores clásicos se sostenía que los contratos habían sido hechos para cumplirse, ¿sí? Por eso ese término en latín pacta sunt servanda, ¿sí? La finalidad del contrato, una vez que las partes lo acordaban, era que se mantenga inalterable, ¿sí? Y se cumpla. La doctrina moderna dice que no, que el contrato, más allá de la función individual, tiene una función social. Por lo tanto, se permite el intervencionismo estatal para poder revisar ese contrato en determinados casos. Puede ser una revisión por el Poder Legislativo a través del dictado de leyes de emergencia. Tenemos actualmente una muy reciente que es la nueva ley de alquileres, ¿sí? Que modifica cuestiones relativas a plazos, a precios, ¿sí? Es una ley de emergencia, es el Poder Legislativo que interviene en las cuestiones particulares de contratos, de cuestiones de derecho privado, como sería el tema contractual, a través del dictado de leyes de emergencias. O también revisión por el Poder Judicial, ¿sí? A través de la teoría de la imprevisión o figuras como el ejercicio abusivo de derechos. ¿Sí? Son diferentes mecanismos que va a tener el Estado para poder revisar esos contratos efectuados por las partes. ¿Qué significa revisión? Como dice ahí, consiste en el análisis de las estipulaciones convenidas, previa interpretación e integración, es decir, lo primero es interpretar, intentar integrar ese contrato, ¿sí? Con todos los mecanismos que vimos en las clases pasadas cuando hablamos de interpretación e integración, y en base a luego de interpretar, intentar integrar, poder decidir si se mantiene el contrato tal como está, si se modifica o eventualmente se resuelve. Es decir, esta figura de la revisión es el volver a ver el contrato y decidir si se mantiene,
si se modifica o se resuelve. Nosotros lo que vamos a ver hoy, vamos a ver justamente el supuesto de modificación. La clase que viene, el jueves, vamos a ver la extinción, es decir, cuando no queda otra que resolver el contrato. Entonces, hoy vamos con la modificación del contrato. El fundamento de la modificación es mantener el equilibrio. ¿Se acuerdan cuando vimos clasificación que hablamos de los bilaterales, de sinalagma genético y sinalagma funcional? Y dijimos que todo el sinalagma se tiene que mantener durante toda la vida del contrato, es decir, existir equilibrio. Sinalagma era el equilibrio desde la celebración, por eso sinalagma genético, y mantenerse durante toda la vida del contrato, el sinalagma funcional. Ese es el fundamento de la modificación, intentar que ese equilibrio que existía al momento de la celebración y luego por alguna circunstancia se produce un desequilibrio, poder, modificando alguna circunstancia de ese contrato, que éste se pueda mantener. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de diferentes mecanismos, ¿sí? Son los que llamamos mecanismos de adecuación, ¿sí? Para poder modificar ese contrato. Estos mecanismos de adecuación tienden justamente a intentar el reajuste equitativo para salvar al contrato, como decíamos recién. Puede haber mecanismos de adecuación impuestos, ¿sí? O mecanismos de adecuación voluntaria. Mecanismos de adecuación impuesta tenemos la teoría de las bases negociales y la teoría de la imprevisión. Y mecanismos de adecuación voluntaria pueden ser adecuación automática, como una cláusula de revisión de precio, o cláusulas de salvaguarda, que hay diferentes tipos. Hoy vamos a ver esto, ¿sí? Y después vamos a ver frustración de la finalidad, que ahí ya no sería modificación, sino que es un supuesto de resolución. Vamos entonces con esto. Teoría de la imprevisión, ustedes ya lo vieron, ¿no? No lo doy yo, no lo tenía. ¿Lo vieron? Profe. Lo vimos con Vega. Con Vega. Alejandro. Equilibrios en teoría de la imprevisión. Bien, bien. No, es importante porque ahora voy a hablar de la teoría de las bases negociales. Esta teoría, dijimos, ¿se acuerdan que hoy dijimos pacta sunt servanda? La fórmula latín era que los pactos son hechos para cumplirse. Bueno, los pactos son hechos para cumplirse si las condiciones no cambian. Por eso, rebus sic stantibus, esa fórmula en latín, quiere decir si las condiciones no cambian. Entonces, los pactos son hechos para cumplirse, los contratos son hechos para cumplirse si las condiciones no cambian. ¿Por qué? Porque si las condiciones cambian, ahí tenemos esta teoría de las bases negociales, que esta teoría lo que dice es que cualquier modificación en las circunstancias previamente prevista por las partes hace que ese contrato pueda llegar a tener que resolverse. A diferencia de la teoría de la imprevisión, ¿se acuerdan que la teoría de la imprevisión requiere que haya un desequilibrio en las prestaciones, que además de ese desequilibrio haya habido una circunstancia donde un aprovechamiento de una de las partes sobre otra? Fíjense que en la teoría de las bases negociales hay diferentes, ¿sí? Hay una teoría subjetiva, son diferentes posturas. La teoría subjetiva es siempre que exista una inequivalencia, ahí está, una inequivalencia de las prestaciones por cualquier hecho que sea, siempre podemos invocar la teoría de las bases negociales. La teoría subjetiva dice, no hace falta la inequivalencia. Por cualquier circunstancia externa no prevista por las partes, me permite poder modificar ese contrato. Y la teoría ecléctica es elementos de una y elementos de otra.
La teoría de la imprevisión es una especie de la teoría de las bases negociales desde este punto de vista ecléctico, es decir, tiene elementos, tiene que haber una equivalencia de las prestaciones y tiene que haber circunstancias extraordinarias e imprevisibles. Recuerden que en la teoría de la imprevisión necesariamente no cualquier circunstancia no tenido en cuenta. Tiene que realmente ser circunstancias que no hayan podido preverse por las partes y que excedan lo cotidiano, por eso son extraordinarias. En la teoría de la imprevisión, la teoría de las bases negociales, no, cualquier cambio de circunstancia posibilita la modificación. Nosotros en nuestro sistema jurídico no tenemos la teoría de las bases negociales, tenemos la teoría de la imprevisión en el 1091, ¿sí? Es decir, esta teoría de las bases negociales en otros sistemas jurídicos, sí, ya sea desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista objetivo, existen. En nuestro derecho, no. En nuestro derecho solamente tenemos la teoría de la imprevisión, por lo tanto, se me permite ese contrato que tenía que ser hecho para cumplirse, se me permite reajustarlo o, si no, resolviéndolo, si se dan esas circunstancias, acontecimientos extraordinarios e imprevisibles y que haya una inequivalencia de las prestaciones. Bien. Vamos a la adecuación voluntaria. Cuando la adecuación voluntaria tiene diferentes aspectos, dijimos, la adecuación automática o las cláusulas de salvaguarda. Vamos a ver que las cláusulas de salvaguarda las vamos a poder aplicar para aquellos casos, las partes las van a poder prever cuando no podemos aplicar la teoría de la imprevisión. Vamos a los supuestos de adecuación automática. Se entiende que son contratos de larga duración porque son contratos de ejecución inmediata, instantánea, no se necesita adecuar nada porque se celebra, se ejecuta, finaliza todo en el mismo momento. Para este tipo de contratos, las partes pueden pactar diferentes cláusulas, ¿sí? Por ejemplo, la cláusula de revisión del precio. Esta revisión del precio, las partes son libres de pactar el índice que quieran, ¿sí? Ahora puede ser el índice de la canasta familiar, el índice del costo de vida, el precio oro, tonelada de soja, precio kilo de novillo vivo, en el caso de contratos de arrendamientos, en las toneladas de soja y el precio kilo de novillo vivo se utiliza mucho en los contratos de arrendamiento rural. Antes existía un índice, ¿sí? Que el INDEC, ¿sí? El Instituto Nacional de Estadística y Censo, brindaba un índice para todos los contratos, para poder adecuar el precio, se utilizaba ese índice. Cuando en la época de Menem se dictó la ley de convertibilidad, se prohibió ese índice. Ahora, con la nueva ley de alquileres, apareció nuevamente regulado el tema de un índice de actualización. Índice que está discutido, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente algunos dicen que sería un mecanismo que no sería válido el poder aplicar este índice. Todavía no tenemos ningún fallo relativo a la aplicación de este índice, ¿sí? No puedo decirles, a ver, que si alguien lo ha cuestionado o no. Hasta ahora todo lo que se cuestiona es en doctrina, se discute, algunos están a favor, otros están en contra, pero no hay jurisprudencia todavía referida a este índice de actualización. Lo que sí pueden las partes establecer son los demás índices relativos teniendo en cuenta un parámetro de algo. Yo puse ahí ejemplos, no, esta enumeración que hice ahí no es taxativa, qué sé yo, puede ser el precio de los materiales de construcción, el precio del, qué sé yo, qué de ladrillo. Es decir, depende del tipo de contrato, es el índice que se pacta. Volvemos a decir, son contratos de larga duración donde el precio que puedo fijar hoy
de acá a unos meses y menos en nuestro país, el índice, ese precio puede modificarse. Esta es la cláusula de revisión de precio. Doctora. Sí. Buen día. Buen día. Fuerte, fuerte porque no te escucho nada. Ah, disculpe. ¿Entraría en esta, cómo es, en la adecuación automática lo que se hizo, por ejemplo, con las tarjetas de crédito ahora? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo de qué, en qué cosa con las tarjetas de crédito? ¿A qué te referís? Que automáticamente se refinanciaron por orden del Banco Central. Exactamente, pero ahí, ahí fue, pará, porque con el tema de las tarjetas de crédito es la refinanciación, es otra cosa, porque ahí tiene que ver, el contrato de tarjeta de crédito es diferente, ¿sí? No es ningún contrato civil, es un contrato de derecho comercial que es justamente contrato de tarjeta de crédito, ¿sí? Tiene que ver con, tiene otras pautas, ¿sí? En principio, a ver, sería similar, ¿sí? Porque sería una forma de adecuación tendiente a que ese contrato de tarjeta de crédito no se finalice, se denuncie el incumplimiento por mora en el pago, ¿sí? Es para salvar ese contrato, sí, pero reviste características específicas porque el contrato de tarjeta de crédito es como una mezcla de diferentes contratos, ¿sí? Tiene cuestiones de mutuo y es un contrato de derecho comercial que tiene otras aristas, ¿sí? Pero en principio sí el fundamento, es decir, el espíritu del legislador en ese momento de decir, no sé si fue por, no sé si, eso no lo que no sé si fue por ley que obligó a la refinanciación o fue decisión de los bancos en forma particular, eso no lo sé. Creo que entra dentro de la ley de emergencia ahora con el tema. Bien, si entra dentro de la ley de emergencia, sería un supuesto de adecuación impuesta. Si no fue por ley, si no fue una decisión de los bancos, tiene que ver con una cuestión de un acuerdo marco que hayan celebrado entre los bancos para poder refinanciar. Pero tiene que ver, es un contrato específico que tiene sus aristas, ¿sí? Porque no es similar a un contrato de mutuo del derecho civil, sino que es un contrato específico de tarjeta de crédito. Pero sí. Pero, profe, una consulta. Si una de las partes quisiera extinguir la obligación previamente, en vez de extender los plazos y los intereses, y no puede hacerlo por esta medida, ¿no podría plantear alguna excepción, algún tipo de planteo judicial por el banco? Más allá de que es una medida del Banco Central. No te puedo contestar eso porque estoy diciendo porque no es un contrato del derecho civil, es un contrato de derecho comercial que tiene otras aristas, ¿sí? No te lo puedo contestar. Porque no tiene doctora, que ver, sí. No, un poco en relación a esto y a lo que comentaba Juan. Le doy un caso concreto. Me quedó una deuda de 60 pesos en la tarjeta en razón del cambio de moneda. El gobierno, de forma arbitraria, me lo refinancia en 9 cuotas. Es una locura. O sea, no hay una intromisión. Para consulta particular, No en razón a la pregunta particular, pero sino en razón a la intromisión en cuanto a la autonomía de la voluntad y a la administración del patrimonio. Porque eso tiene que ser una disposición. O sea, no puede ser obligatorio. ¿Cómo me lo planteaste? ¿Cómo fue? El Banco Central emitió una circular por cuanto todos los saldos de la tarjeta de crédito se van a refinanciar en 9 cuotas, con un periodo de gracia de 90 días. Pero es algo que es obligatorio, no es voluntario. Yo nunca me acogía a eso porque ni sabía del saldo. No es obligatorio. Hoy me encuentro que es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. Si vos querés, lo pagás todo, lo cancelás todo. ¿Por qué decís que eso? Eso seguro que no, No es obligatorio. No, es automático, o sea, nunca tuve opción yo. Yo me enteré después que lo hicieron. O sea, hoy me entero de que me refinanciaron. Pero vos andá a hablar al banco porque no, si vos querés lo podés pagar todo. No, eso seguro que no es así. No, ya está hecho, hice una caída de consumo, pero está refinanciado, pero tuve que hacer la acción yo. ¿Vos estabas en mora para el pago? No estaba en mora. No, porque pagué la factura siguiente.
No, eso con seguridad no es así. Anda a hablar al banco y bueno, no sé qué te dirán, pero no era obligatorio que te refinancien. Sí, no, ya fue revertido, pero lo tuve que accionar yo. De forma automática ellos lo quisieron refinanciar. Nunca tuve una consulta previa. Mira, sos el primer caso que conozco porque no... No, yo doy fe que ha pasado. Yo trabajo en un estudio jurídico y tuve 3 clientes que la semana pasada y la anterior han venido con el mismo planteo, con que les refinancian. ¿Estaban en mora tampoco? No, una señora que vino que tenía por ejemplo, una cuestión de la tarjeta de crédito, que era una deuda de tarjeta de crédito que estaba hasta el 2020 y se la estiraron hasta el 2022, se la refinanciaron en cuotas y no la podía extinguir, no la podía pagar, no la dejaba el banco. Le decía que le ponía un monto fijo y le obligaba a pagarlo. Tuve la semana pasada con ese tema, por eso también me surgió la duda. No reclamen, hagan el reclamo porque no. Eso no. Bueno, seguimos. Estábamos entonces con adecuación del precio. Cláusulas de salvaguarda, es decir, acá ya no es que automáticamente se va a adecuar el precio según el tipo de contrato, según lo que las partes, en el primer caso, es una adecuación automática porque las partes ponen ese índice y después, a medida que transcurre el tiempo, automáticamente el precio se modifica. En este tipo de cláusulas ya no es automática. Las partes, recuerden siempre, son cláusulas que las partes pactan. Si no lo pactan, no es que lo pueden hacer después. Tenemos la cláusula de hardship, por ejemplo, que es infortunio, injusticia, la traducción. Esta es la cláusula que se utiliza cuando no voy a poder invocar teoría de la imprevisión. ¿Por qué? Porque yo en nuestro país, invocar, por ejemplo, la teoría de la imprevisión frente a una inflación no es imprevisible. Recuerden que para la teoría de la imprevisión se requiere que el acontecimiento no haya podido preverse por las partes. Una inflación en nuestro país o una hiperinflación no es imprevisible, ¿sí? Entonces, no podemos invocar la teoría de la imprevisión si yo contrato y luego hay una inflación en la que no me permite poder cumplir la prestación. Entonces, como las partes lo han podido prever, lo que hacen es establecer estas cláusulas que se llaman de hardship, ¿sí? Que son fórmulas, ¿sí? No es que uno en el contrato dice cláusula de hardship, es una cláusula dentro del contrato que tiene en cuenta diferentes situaciones, puede ser una fórmula general, ¿sí? Es decir, ante cualquier situación de carácter grave o financiero, o en una enunciación puntual de alguna circunstancia que llegue a pasar. Lo que se van a obligar las partes en esta cláusula es a sentarse a renegociar el precio, es decir, lo que en el contrato figura es que frente a determinadas circunstancias, ya sea general o particular, pactada por las partes se van a obligar a sentarse a conversar, a volver a ponerse de acuerdo. Esa es la cláusula de hardship. La cláusula no dice, si sucede esto, se va a aplicar tal aumento de precio, o tal rebaja de precio, o lo que sea. No dice nada de eso. Lo único que dice es la obligación de sentarse a renegociar. Esta cláusula es muy utilizada, y tiene mucha, ahora que estamos con el tema de tratar de la solución pacífica de conflictos y los métodos alternativos de solución de conflictos, esta justamente tiene que ver con ese criterio, ¿no? Con esas ideas de sentarse nuevamente a renegociar. Bien. Otra de las cláusulas es la cláusula del cliente más favorecido. En este caso, no van a entender, acá van a entender cuando les dé el ejemplo. Pues dice, una de las partes o todas establecen que el contrato quedará sujeto a las mejores condiciones con las que se beneficie el cliente de la otra.
¿sí? Si las circunstancias de plaza se modifican y es preciso otorgar ciertas ventajas a clientes, el contrato se adecúa a las nuevas circunstancias. Yo puse ahí Telefónica, pero ya no se llama más Telefónica, es Movistar ahora, pero bueno, justamente tiene que ver con estas cuestiones. Cuando Telefónica contrata con el Estado argentino, a ver, ustedes son todos acá re jóvenes, así que vamos... Profe, disculpe, yo justo estoy en Movistar y es así, esto tal cual. Bien, Siempre bien. se busca para el Dale, cliente. contalo. Digamos. ¿Querés contar? Contalo, dale. Sí, desde mi área, digamos que yo estoy en facturación. ¿Quién está hablando? Perdón. Elena. Elena, ¿dónde Elena, estás? acá te pongo la cámara. Estoy media despeinada, pero bueno. No Nada más. importa, Elena. Acá, mira, yo estoy sin pintura. Es terrible, es gravísimo. Me la gano. Cuestión que siempre cuando tengo un cliente con líos en la factura o algo, lo que yo tengo que buscar es promociones o plazos que lo favorezcan a él, digamos, más que a la misma compañía en sí. Siempre cuando se da un plan o algo se busca que el cliente esté más favorecido. Eso, nada más. Bien. ¿Y esto por qué fue? Nosotros hace muchos años teníamos el servicio de teléfono, de telefonía fija, era estatal. Había una empresa que se llamaba Entel, que era la empresa de teléfonos. Para uno tener un teléfono fijo, ustedes no lo van a poder creer a esto, pero era así, uno tenía que pagar, entraba en un plan que se llamaba Plan Megatel, que tenía que pagar durante 4 años una cuota mensual y al cabo de 4 años le instalaban el teléfono, la línea telefónica. O si no, era pagar, pero era una fortuna, ¿sí? Era pero una cosa exorbitante para tener el teléfono. Al cabo de 2, 3 meses podía uno tener el teléfono, pero realmente era pero muchísimo. La gente, qué sé yo, de empresas, comercios lo podían hacer, pero el cliente común no podía, por lo tanto entraba en este plan Megatel. Cuando en la época de Menem fue cuando se privatiza todo, se privatiza el servicio de teléfonos y viene Telefónica, era Telefónica de España, que pasa a ser acá Telefónica de Argentina. Telefónica contrata con el Estado argentino brindar el servicio de telefonía fija, ¿sí? A costos mucho más bajos, y eso es lo que se realiza, es decir, empezamos todos a poder tener teléfonos fijos en forma muy accesible. ¿Qué pasó? Era fácil obtener la línea telefónica, pero tenía mucho costo las llamadas, ¿sí? Y ni les cuento las llamadas larga distancia. Con lo cual, después aparecieron, como había mucha gente que se endeudaba porque no podía pagar ese servicio, ¿sí? Era fácil adquirir el teléfono, pero era muy difícil, después uno se metía en deudas terribles porque no podía pagarlo. Entonces, Telefónica empieza a brindar promociones se llamaba línea cero o línea control, es decir, uno tenía el teléfono fijo, pero no podía hacer llamadas larga distancia, por ejemplo. Después aparecen los celulares. Entonces, también la gente que quería llamar a celular tenía un costo de un teléfono fijo, un costo altísimo. Entonces, a través de estas promociones, decía, bueno, uno tiene la línea fija, pero no puede llamar a teléfonos celulares. Luego se aparecieron otras novedades, como fue Internet. Entonces, Telefónica brindaba el servicio de teléfono fijo más Internet. Y después, teléfono fijo más Internet, y vino la Speedy, ¿sí?
Entonces, también después si uno quiere el servicio de televisión, ¿sí? Son todas diferentes formas que Telefónica realizó para poder adecuar ese contrato original, que el contrato original era brindar un servicio al cliente de telefonía fija. Todas esas modificaciones tuvo que ir adecuando para favorecer al cliente, ¿sí? Y esto que decía Elena, justamente, ¿qué es lo que sucede cuando una persona no puede pagar por diferentes circunstancias? Le modifican las condiciones del contractuales para poder retenerlo, para que no se agote ese contrato. Lo mismo así pasa con Telefónica, también pasa con el servicio con Cablevisión, el servicio de cable. Fíjense que ustedes les van ofreciendo cada vez más productos. Pero si uno quiere decir, bueno, este producto no me satisface, yo en realidad no quiero tener más el cable porque me sale muy costoso, van a ver que es muy difícil dar de baja. Así como es difícil dar de baja una línea telefónica, intenten. Elena, vos estás en Movistar. Yo estoy en Movistar, fijo móvil, ambos. Antes estuve en retención, así se llama, y cuando vos pedís la baja, te damos 1000 ofertas para que no des de baja. Terrible. Yo mi hija hacía... Son muy tentadoras algunas, ese es el problema. Work and Travel, qué sé yo, este año se fue en 3 meses en el verano, y dije, bueno, vamos a darle de baja la línea acá, y después cuando vuelva la restablecemos. Imposible, imposible. Después tuve que pasarla a un plan prepago. Cuando volvió queríamos reactivar ese prepago, no lo pudimos hacer. Bueno, terrible. Todo justamente tiene que ver, ¿por qué? Porque lo que Movistar no quiere es resolver el contrato. Que yo diga, basta, no quiero más Movistar, no quiero contratar, quiere mantenerme como cliente. ¿Sí? Y el tema está en que cuando uno pide la baja, que ya pide la baja, te llaman 2, 3, esto igual no lo debería contar, pero bueno. No, llaman, pero es así, contalo. 2, 3 veces, te llaman 2, 3 veces más, sí, para que te sigas quedando con una promo que es mucho más linda, agresiva. Estamos dando ejemplos, pero así sucede con Telefónica, sucede con el cable, sucede con, ¿qué me pasó? Con las tarjetas de crédito, también sucede, fíjense, intenten dar de baja una tarjeta de crédito, van a ver que todos los beneficios que les empiezan a ofrecer. Esto es justamente por esta cláusula del cliente más favorecido. Vieron que explicarlo conceptualmente es difícil, pero cuando uno les dice el ejemplo, todos entendemos porque a todos nos ha pasado. Bien. Cláusula de first refusal, ¿sí? O derecho de primera opción, ¿sí? Este tipo de cláusulas posibilita que las partes pacten que en caso de que aparezca un tercero oferente, se prevalezca al contratante original. Es decir, cuando ustedes en compraventa vamos a estudiar como una de las modalidades del contrato de compraventa el pacto de preferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ayer hablamos de pacto de reventa, retroventa? Bueno, junto con esos, que son las modalidades del contrato de compraventa, vamos a ver los pactos de preferencia. El pacto de preferencia tiene que ver con eso, es como un contrato de prelación, ¿sí? Donde las partes establecen que cuando al vencimiento de ese contrato, ¿sí? Cuando hay que volver a contratar, se prefiera al cliente original, a este primer contratante, ¿sí? Es para tratar de mantener esa relación contractual, ¿sí? ¿Por qué, pregunta, me surge, por qué está en la modificación del contrato? ¿Esto no sería algo del antecontrato? O bueno, no es el contrato, porque esto está pactado dentro del contrato, ¿sí? Ya es contractual, ¿sí? Es modificación, no como pensarlo como adecuación, ¿sí? Para intentar que esa relación subsista. Ahí es el fundamento, ¿sí? Esa primera relación original pueda subsistir en el futuro, ¿sí? Teniendo ya, porque las partes en el primer contrato ya pactaron esta
posibilidad de poder volver a, vendría a ser, a reelegirse nuevamente para poder sostener esa relación contractual y que no se resuelva, que no continúe. Bien, entonces, todas estas cláusulas son de adecuación voluntaria, ¿sí? Y además se llaman cláusulas de salvaguarda. La adecuación automática es solo la cláusula de revisión del precio. Volvemos al cuadrito primero, ¿ven? Adecuación impuesta, bueno, teoría de la base negociales, que en nuestro derecho no está, nosotros tenemos teoría de la imprevisión. Adecuación voluntaria puede ser automática, cláusula de revisión del precio, o cláusulas de salvaguarda, hardship, cliente más favorecido y fair refusal. ¿Sí? Es fácil, no es difícil este tema. Vamos ahora salimos de adecuación y vamos a otro punto que es el de frustración de la finalidad. Acá ya no vamos a adecuar nada, ¿sí? Acá ya se va a resolver el contrato. Es decir, este tema lo tendríamos, lo doy ahora porque creo que, no sé, se ve que me fijé en el cronograma que estaba acá, pero en realidad seguramente lo tenemos para la clase que viene, pero bueno, ya que estamos lo damos ahora, ¿sí? Porque posibilita, más allá de todos los modos extintivos que vamos a ver la clase que viene, en este supuesto del 1090, el contrato se va a extinguir. ¿Por qué? Porque desaparece el fin para el que fue creado. Es decir, acá no es que hay un incumplimiento, no es que hay un acontecimiento imprevisible que torna la prestación excesivamente onerosa. Va a haber un acontecimiento que puede ser imprevisible, pero tiene que ver con que el fin de ese contrato para el que fue creado no va a poder cumplirse. Ponemos como antecedente ahí el caso de la coronación de Eduardo VII en 1903, ¿por qué? Porque en ese momento lo que había sucedido, yo pongo como ejemplo porque así lo recuerdan para graficarlo, pero esta frustración de la finalidad y ahora con la pandemia no saben cómo se ha utilizado. Caso de la coronación del rey Eduardo VII, se había contratado, era en Inglaterra, todos los edificios que estaban lindantes a una avenida por donde iba a pasar ¿cómo es que se dice? Como se fue de la comitiva, todo el desfile, para llegar hasta el lugar, el palacio donde iba a ser la coronación, todos los edificios lindantes, los propietarios de esos edificios, habían alquilado balcones, sus balcones para que la gente pueda presenciar el desfile. La coronación se frustra, no se realiza, por lo tanto, toda la gente que había alquilado esos balcones, quienes lo habían alquilado, dicen, no, yo para qué lo quiero ahora si al final la coronación no se va a hacer. Entonces pedían la resolución del contrato, ¿sí? Esto como anecdótico, pero lo decíamos siempre, y ahora mejor aplicación que en esta pandemia no hay, ¿sí? Porque acá tenemos el ejemplo de las fiestas de egresados, por ejemplo, ¿sí? Que se habían, o las fiestas de casamiento, de 15, ¿sí? Que se habían contratado para celebrar. Los viajes de egresados. Los viajes de egresados, pero vieron que a los viajes de egresados creo que los están pasando para el año que viene. Sí, pero se frustra la finalidad, en mi opinión, porque ya no. Sí, porque el fin, a ver, es perfectamente posible reclamar la resolución de ese contrato por frustración de la finalidad, porque el año que viene yo no egreso ¿sí? Entonces, yo quería este año la fiesta, por lo tanto, este artículo, van a ver que va a haber un montón de pronunciamientos, de fallos, invocando este artículo. ¿Por qué? Porque justamente para el fin para el que se contrató, desapareció. Bueno, obviamente contratos de cumplimiento diferido, requisitos, que sea un contrato válido al tiempo del planteo, existencia de una causa fin, es decir,
el salón para la fiesta de egresados. No es que ese salón, bueno, no puedo hacer fiesta de egresados, pero no puedo hacer ninguna fiesta. Y también nos pasó, es el caso ahora de nosotros los estudiantes que somos de afuera y alquilamos un departamento encima de 9 meses. Claro, claro, sí. ¿Alguno tuvo que invocarlo judicialmente? No es mi caso, pero cuando pasó todo esto, ya lo habíamos visto en civil y obligaciones también, y se me vino a la cabeza. Claro, porque generalmente lo que hicieron ahora los propietarios, es decir, tuvieron en cuenta las situaciones extremas y resolvieron el contrato como si fuese una rescisión, que vamos a ver la clase que viene, con los métodos de extinción. Lo hicieron como una rescisión bilateral, la mayoría de los casos. Pero puede ser algún propietario que haya dicho, no, a mí qué me importa, la pandemia vos me tenés que seguir pagando, y en ese caso se podría invocar esta frustración de la finalidad. Tiene que ser un hecho sobreviniente, inesperado, grave, ajeno a las partes, ¿sí?, que afecte la concreción de la causa en forma permanente, ¿sí?, que supere el riesgo asumido. A ver, si yo contraté para hacer una fiesta en una estancia, y justo el día que contraté la fiesta, el día anterior miro el pronóstico y veo que está anunciado temporal. Y bueno, yo ya sabía que si estoy contratando un lugar al aire libre, en Mar del Plata, en esta zona, es probable que haya un día feo, ¿sí? Entonces, ahí no puedo invocar, ¿sí?, porque yo no sabía que iba a venir tormenta. Y bueno, contraté al aire libre. Por eso tiene que exceder el riesgo asumido. Y, por supuesto, no estar en mora, ¿sí?, o que se frustre por dolo o culpa de la parte. Tiene que solicitarse, no es automático. Bueno, a diferencia de esto ya lo dije, diferencia con la imprevisión, en la preimprevisión la prestación se hace excesivamente onerosa, en cambio en la frustración lo que desaparece es la causa, el móvil de ese contrato. Acá no vamos a pedir la revisión del contrato, porque no nos interesa adecuar ese contrato, ¿sí? Lo que nos interesa, lo que queremos es resolverlo, ¿sí? Puede llegar a pactarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso que se modifique el contrato, el cambio de fecha, es decir, yo, como decíamos hoy, es decir, no hago el cumpleaños de 15 este año y lo hago el año que viene, y bueno, cumple 16, pero bueno, hago una fiesta como si fuese de 15. Hay que ver quién tiene ganas de hacer eso o no. Sí se ha establecido con las cuestiones turísticas, ¿sí?, de modificar el plazo, es decir, uno contrató y un servicio de hotelería en, qué sé yo, no se me ocurre, no sé, Tandil, qué sé yo, unas cabañas para irse de una escapada, porque podría ser al revés, o alguien de Buenos Aires iba a decir en Mar del Plata, pero bueno, nosotros estamos en Mar del Plata, contratamos que nos vamos a Tandil unas cabañas, nos viene la pandemia, podemos pedir la resolución del contrato, pero lo que se está ahora, si bien el código no dice que se puede pedir la modificación, sí aplicamos un principio de quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, si la otra parte me acepta y me dice, bueno, que obviamente le va a convenir porque subsiste el contrato, modificamos la fecha y en vez de, si era para irte a las cabañas cuando arrancó la pandemia en marzo, qué sé yo, en abril, decís, bueno, nos vamos en noviembre. Ahora en noviembre seguramente va a haber que modificar para otra fecha. Pero bueno, voy a eso, es decir, uno puede pedir, el código dice que solamente la resolución, pero puede aceptarse también una modificación cambiando. Pero ahí sería modificar el contrato y no esta resolución por frustración del fin. Y diferencias con el caso fortuito, porque el caso fortuito impide el cumplimiento.
Acá no es una cuestión de cumplimiento, sino una cuestión de que no nos interesa porque no se puede concretar el fin para el que fue celebrado ese contrato. Bien. Bueno, procedimiento, tenemos, desde que la parte comunica la declaración extintiva a la otra, es decir, como nosotros tenemos en nuestro código el principio de la teoría de la recepción, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron oferta y aceptación? Es el código, no solamente en ese aspecto, sino que en todo el espíritu del código, esta teoría de la recepción es la que prima, entonces es desde la recepción de la comunicación por el destinatario. El efecto es, como dijimos, la resolución del contrato, acá no hay resarcimiento, si hubo prestaciones cumplidas quedarán firmes, ¿sí? Si se entregó un adelanto debe restituirse y las partes pueden pactar compensación de gastos. Bien, bueno. Estamos entonces, lo que interesa, yo ahora se lo subo esto al campus, y lo que interesa acá que puedan diferenciar lo que es la adecuación-modificación de lo que es la frustración, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Para la clase que viene vamos a ver los modos extintivos y ya creo que no nos queda nada porque después viene el parcial. Así que creo que no tenemos nada más. Ya les subí, hoy me mandaron, hoy a la mañana o anoche, no sé, me mandaron la clase de ayer, así que ya la tienen en el campus, ¿sí? La clase grabada, y les subí también ayer la del doctor Vega. Y bueno, cuando me manden esta clase, también se las subo al campus. Y sí, y ahora voy a subir el PowerPoint igualmente. Bueno, nada más. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Adiós, nos vemos. Bueno, chicos. Adiós. Buen fin de semana. Haceme una lista Adiós. con las preguntas. ¿Alguien me habló? ¿Algo?